Bienvenidos. Luego de una semanita que no estuvimos por el partido de Uruguay, que bueno, por cierto, salimos victoriosos. Nos encontramos nuevamente con ustedes esta jornada de día jueves para abordar varios temas. Al final, vamos a estar adelantando, al final del programa, vamos a estar compartiendo nuevamente con ustedes una nota que hacíamos hoy con la mamá de Noah, la bebé de 1 mes y 23 días, el hecho que conmovió en estas últimas horas a la sociedad sanducera y a todo el país, porque fue una noticia que obviamente trascendió fronteras departamentales. Una nota extensa que hacíamos hoy para el informativo de Primer Plano y que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a estar hablando un poquito de esta situación, porque en estas últimas horas habló Cipriani. Compartíamos hace ratito en el informativo también parte de las manifestaciones del presidente de ACE, que fueron mucho más extensas, que las vamos a compartir todas más adelante. Y obviamente que tenemos unas cuantas consideraciones, sobre todo por algunas cosas que dijo Cipriani, pero eso lo vamos a estar abordando más adelante. Vamos a comenzar hoy con un tema relacionado a la salud, un tema que hemos abordado en otras oportunidades, y tiene que ver con el tema de la alimentación de los uruguayos, de cómo nos alimentamos los uruguayos, y de un problema que tiene la sociedad hoy por hoy, a nivel mundial y puntualmente Uruguay. Fíjese usted, de cada 10 adultos, entre 25 y 64 años, 4 presentan sobrepeso y 3 obesidad. 4 de cada 10 jóvenes de 15 a 24 y 3 de cada 10 adolescentes de 13 a 15 ya presentan sobrepeso o obesidad. Y como ustedes saben, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, enfermedades cardiovasculares, presión alta, colesterol y los accidentes cardiovasculares, así como también algunos tipos de cáncer. La situación de obesidad en Uruguay, esto de acuerdo a lo que fue el último trabajo, la última encuesta realizada en el 2018, los últimos datos de la encuesta nacional de factores de riesgo, señalan que entre los menores de 4 años de edad la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 12.3% de los niños. 2.567 niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses de edad presentan prevalencia de sobrepeso u obesidad. Al llegar a la etapa preescolar, mejor dicho, a la etapa escolar, indican datos recientes de la Administración Nacional de Educación Pública, 4 de cada 10 niños tienen algún grado de sobrepeso o obesidad, 22%. 17.4% obesidad, estos datos de ANEP del 2019, lo que implica que son niños más expuestos, como decía anteriormente, a sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como son enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales incluso muertes en nuestro país. Parece ser un tema común cuando hablamos de cifras y demás, pero parece ser un tema que por ahí no hemos tomado conciencia en cuanto a cuáles son los factores que están incidiendo en estas cifras, que son meramente cifras, pero que en definitiva obedecen a una conducta que hemos tenido o que estamos teniendo la humanidad en general, ¿no? Y nosotros como parte de ella no escapamos. Y que es quizás los malos hábitos de la alimentación, el sedentarismo, la falta de deporte, en fin, esta sociedad alienada nos lleva a un montón de cosas, problemas de salud mental y problemas de estos. Y de este tema de la buena alimentación vamos a hablar en la noche de hoy. Estamos recibiendo en estos primeros minutos a la licenciada en nutrición María Rotti. María es jefa del servicio de alimentación de la Corporación Médica de Paysandú de Comepa. Comepa que generalmente nos está aportando a sus profesionales para ir abordando distintos temas que tienen que ver no solamente con el trabajo directo de la institución en algunos casos, sino que en otros como este, temas que interesan en general. María, gracias por acompañarnos, bienvenida, es un placer tenerte de aquí para hablar obviamente de un tema tan amplio, pero a su vez tan importante como es el tema de la alimentación para lo que hace a la salud, ¿no? Ya desde los más pequeños, como veíamos en estas cifras. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Martín? Sí, la verdad que sí, son temas que nos alarman a los profesionales, porque bueno, como vos dijiste, las cifras empiezan a encender las alarmas. Es un tema que ya se viene arrastrando hace bastante tiempo.
Y bueno, y la salud, se trata de trabajar mucho en la educación, en las escuelas, porque nos parece en realidad a los profesionales que es como el primer lugar donde uno puede empezar a abordar, más allá del trabajo que uno puede hacer en casa con sus hijos. Pero bueno, desde chico está bueno irlos incorporando como los buenos hábitos alimentarios. Pero bueno, es todo un proceso, cuesta, hay mucha propaganda, la comunicación, está toda la mano a la mano. Al alcance de la mano, claro. Exacto, teléfono, entonces somos constantemente avasallados por información nueva y alimentos nuevos. La industria obviamente que pone toda su artillería para eso, claro. Y bueno, y la salud, bueno, a veces se ve un poco perjudicada. Como vos dijiste, estas cifras obviamente que son porque, bueno, lamentablemente por los tiempos que muchas veces corremos, que hoy en día madre y padre salen a trabajar y tenemos todo tiempos y horarios muy acotados, entonces bueno, optamos a veces por alimentos que no son los más saludables. Vamos a lo más fácil, a lo procesado, exacto, a lo ya preparado, exacto, que evidentemente no es lo mejor, pero que indudablemente a veces estamos casi que obligados, ¿no? Sin claro. quererlo también, ¿no? Claro, sí, sin querer uno está obligado porque, bueno, nos va llevando la vorágine del día y, bueno, cuando queremos acordar no optamos al final del día por los alimentos más saludables. Entonces, bueno, se trata y siempre se pide en todos los hogares que se traten de alcanzarse a alimentos más saludables, que se opte más por la cocina en casa, y bueno, y con preparaciones que no tienen por qué ser tan elaboradas, pero por lo menos que sean sí elaboradas en casa porque sí sabemos qué es lo que contienen, ¿no? Y que haya quizás cierto equilibrio, porque nadie nos va a prohibir de comernos una pizza, de algún frankfurters, de algún alimento, ¿no? Digamos, ya elaborado, pero que quizás podamos equilibrar, ¿no? Exacto. Que no todos los días comamos pizza, que no todos los días comamos chacinados. Sí, tal cual. Nosotros trabajamos todo el tiempo en consultorio la parte del equilibrio, que es muy importante el equilibrio. Enseñarle también a los niños, digo a los niños porque en realidad son los que después van pasando los años, exacto, y son los que se convierten en estas cifras, y bueno, y algunos ya están con estas cifras alarmantes. La realidad es esa, que sí, tenemos que comenzar como a alimentarnos de esa buena forma, pero bueno, a veces es difícil. Entonces yo les digo que el equilibrio es importante. Si uno en la semana es medianamente prolijo y trata de consumir frutas, verduras y verduras de estación, les digo a veces porque son más económicas también, bueno, carnes, huevos, y durante el fin de semana, si tenemos alguna salida, obviamente que podemos hacerla sin ningún tipo de problemas, porque hemos sido prolijos durante la semana, entonces no va a haber mayores problemas. El tema es cuando somos muy constantes en la comida rápida, ¿no? Entonces ahí es donde se dan los mayores problemas. Decía frutas y verduras de estación, algo fundamental para incluir en nuestra dieta diaria. Pero ¿qué otro tipo de alimentos, por ejemplo, digamos, saludables, que estén al alcance, que no sea, como vos decías, de una elaboración muy digamos, muy difícil, o con mucho tiempo? ¿A qué podemos en casa, digamos, acceder, digamos? Sí, yo siempre les digo, siempre le decimos a los pacientes, con mis colegas también, de que traten de ir a aquello sencillo, que no tiene por qué ser de grandes preparaciones, pero por ejemplo pueden ser carnes al horno, a la plancha, hervidas, con verduras también, horno, plancha, hervidas, pueden ser crudas, ensaladas crudas, que los niños aprendan a comer los crudos porque a veces cuesta un poco, más que nada por las texturas. Yo siempre les digo que si de chiquitos empezamos a inculcarles esos alimentos van a ser ya familiarizados por ellos y de consumo normal. Hay etapas donde los niños se ponen más selectivos y bueno, ahí hay que trabajar un poco más, pero digo, pasa por suerte. Luego de un tiempo ellos vuelven a consumir alimentos que ya consumieron alguna vez, pero más que nada eso, frutas, verduras, purés, con verduras de estación. Siempre les digo de estación por un tema de costos, pero digo, eso puede ser. Y bueno, y lo he hecho en casa, no es lo mismo ir a comprar un pan, que algún pan que lo podamos hacer, algunas galletitas caseras que podamos hacer y compartir también un tiempo con ellos. Es como más saludable.
yo tengo recuerdos de cuando iba a la escuela y si bien había sobrepeso y obesidad, pero digo, no había tanta comida, tanto envasado. Claro. No era tanto el alfajor, las galletitas, era como que no era tanto por eso, era más el bizcocho, el croissant que llevábamos, el refuerzo de jamón y queso, el pan con dulce, más de esa época, o la fruta. Hoy parece que llevar una fruta, los chicos no les gusta, les da vergüenza, no es de onda, no están a la onda, entonces bueno, es como que es más difícil. Aunque ya hay algunos centros educativos que han tomado, digamos, que tienen como régimen determinados días comida saludable, determinados días frutas, para que los gurises tengan también un determinado orden, y más allá de que no les guste, bueno, saben que determinados días a la semana, sí o sí, tienen que llevar una fruta. Tal cual. Uno tiene que, ya por una cuestión, en ANEP se hizo, y bueno, y por la parte de alimentación saludable también se pidió a las cantinas también que se vendieran alimentos saludables. Que no se expusieran tantos alimentos que no fuesen saludables, porque si no, obviamente que los niños son niños y van a ir a escoger esos que son más ricos y apetecibles para ellos. Pero sí, se trabaja mucho desde las escuelas, se ayuda mucho, desde casa también se trabaja y se les pide a los padres, uno que tiene niños que escolarizados, sabés que te piden que durante la semana al menos sea bastante prolijo, que lleven frutas, como te decía, galletitas con dulce, cosas más así saludables, y bueno, y después sí pueden tener ese día que pueden llevar el snack que no es tan saludable. Hay un tema, allí en la encuesta se veía que entre las enfermedades, las cardiovasculares y demás, también está el tema de la hipertensión, que antes parecía ser un tema de los abuelos. Exacto. Pero ahora vemos gurises, o ven los profesionales, mejor dicho, niños hipertensos, más allá de otro tipo de patologías, pero la hipertensión. ¿Cuánto incide también en la elaboración de los alimentos en casa, en eso que vos decís, bueno, elaboremos cosas, ensaladas, carnes y demás, el uso de la sal, por ejemplo? Porque hace un tiempo salió ley, se legisló respecto al tema de los famosos saleros en los restaurantes. Exacto. De la elaboración de los restaurantes sin sal, y bueno, que la sal fuera optativa y opcional si el cliente la quería. ¿Qué pasa con el uso excesivo de ese aditivo, ese condimento como es la sal, que también me parece que es una cuestión de costumbre, ¿no? Sí, si a los gurises los educamos a comer sin sal, ellos no van a necesitar el alimento, sentir el gusto de la sal. Exacto, no están familiarizados con eso, entonces no lo piden. Claro. Pero el tema es que si ya de chiquitos los acostumbramos, es difícil después retirarla, porque obviamente para ellos lo sienten más sabrosos, más gustosos, entonces la piden. Sí, el agregado de sal es fatal. Ese agregado al plato, el tener al alcance de la mano el salero, lo ideal es no llevarlo a la mesa tal cual. Por eso también de los restaurantes tratar de sacarlo, porque es como que parece, es tal cual adictivo, ¿no? La pones ahí, le agregás, le falta un poquito más, le pones, y cuando querés guardar perdiste la cuenta de cuánto le agregaste. Y las cifras son alarmantes. Tenemos niños hipertensos, como también tenemos niños con cifras de glicemias elevadas. Son cifras alarmantes porque, como vos decís, eran patologías de personas mayores, claro, adultos mayores, y hoy son patologías que vemos en niños, y o sea, ya muy a temprana edad, y nos preocupa muchísimo. Entonces lo que le pedimos a los padres es eso, evitar el salero, más cocinar en la olla, agregar el mínimo, porque después en la repartida del plato es muy poco lo que va, y evitar eso, el agregado, ¿no? En la mesa. Y la educación también, porque digo, la comida se sazona con otros condimentos que no tiene por qué ser la sal. Uno porque está acostumbrado a que si la comida no tiene sal no es una comida gustosa. Exacto. Pero tenemos que acostumbrarnos también a que hay otras formas de sazonar y de condimentar que dan gusto a la comida y que no solamente pasa por la sal. Exacto, y aparte los niños son de imitar también, entonces claro, si te ven agregar, van a agregar sin probar, porque a veces ni prueban y te dicen que les falta. Y bueno, y eso que vos decías, de todo lo que es natural, tenemos un montón de hierbas naturales con las cuales podemos, como orégano, después podemos ponerle limón también, bueno, el perejil, el ajo, hay un montón de cosas, por suerte, que se tienen naturales como para poder condimentar y darle sabor a la comida y no necesitar del sodio para eso. Pero creo que también es un tema cultural, ¿no? Eso de el condimentar, el utilizar, bueno, ahora igual, si
si bien falta trabajo, se ve muchas personas que tienen huertas en su casa, de que tienen y sacan condimentos de ahí, además de otros alimentos. Hay como que las personas están de alguna manera empoderando más de su salud y preocupándose un poco más de lo que come, miran un poco más las etiquetas. Yo creo que esta parte del rotulado ahora ayudó mucho con los excesos. Pasa que los niños te dicen, tiene todo esto, y que antes capaz que no, porque es muy difícil que vayan a leer un rótulo chiquitito en un alimento, entonces ayuda mucho el rotulado de ahora. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer y creo que nosotros, los profesionales de la salud, somos los que tenemos que estar ahí para colaborar. Siempre los cambios culturales son los más difíciles en todo orden. Y esto también tiene que ver con un cambio cultural en cuanto al tema de la alimentación. Por eso nos parece siempre fundamental el tema de inculcar y de lo que puedan aportar, por ejemplo, los centros educativos, ¿no? El trabajo que se puede hacer desde lo profesional hacia con los centros educativos para que en dos etapas fundamentales, como son la niñez y también la adolescencia, ¿no? Porque también es una etapa, me imagino, también complicada, sobre todo ahí. La adolescencia es complicado también por otra cosa. El niño, porque va a la escuela y generalmente come lo que tú le mandás en la merienda o en la cantina, si medianamente hay alimentos saludables y lo mandas con dinero, bueno, pueden llegar. Pero el adolescente, claro, ya se maneja prácticamente solo, entonces se compra sus propios alimentos, quizás de merienda, de colación y demás, entonces bueno, ahí es donde hay un poquito más que hay que estar más atento, ¿no? Además, dentro de los cambios culturales, uno si se pone a analizar un poco también, esto es un análisis que hago yo, me podrás corregir o no, como que durante mucho tiempo tuvimos al tema de la nutrición como un tema meramente estético, ¿no? O sea, nos alimentamos bien para no estar gordos, para no vernos flaquitos, para vernos con ese estereotipo, ¿no? de mujer bella y elegante por ser flaca y alta, ¿no? El hombre deportista con músculo y sin panza, sin tener en cuenta quizás lo otro, que es lo que hoy estamos hablando, que es lo importante, que es un tema meramente de una buena alimentación y por un tema estrictamente de salud, más allá de lo físico, sí, obvio, de lo estético. Sí. ¿No? Sí, no perder el objetivo, que en realidad es tener un buen estado de salud, que obviamente va acompañado de esto que tú mencionabas, pero antes era como muy vinculado al estético, como vos decís, pero no, hoy en día, bueno, a la vista está que se ha descuidado y no, ya es un tema de salud. O sea, siempre debió serlo. Claro. El tema es que se desfiguraba, pero es un tema de salud. Y bueno, y preocupante, vaya, si lo es. Seguro, sí. Hay que estar atentos. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el profesional se encuentra con también otro, que lo hablábamos hace algunos programas atrás, algunos meses atrás, con otra profesional, cuando abordábamos este tema también de la alimentación, que tiene que ver muchas veces cuando el profesional dice, bueno, vos me decís, tengo que hacer una alimentación saludable, equilibrada, incorporando carnes blancas y demás. Y hay cierta población que desde el punto de vista económico no tiene quizás el acceso a comprar, yo qué sé, 1 kilo de pescado todas las semanas, ¿no? El kilo o 2 kilos de carne todas las semanas. Vas a la verdulería y los precios a veces te juegan en contra. Sí. Digo, uno mismo que quiere hacer una dieta media balanceada, sí, pero voy a comprar, ¿no? La dieta es cara, te dice la gente. Exacto. La dieta es cara. Exacto. Entonces, no, es muy difícil. O sea, uno se pone del lado de las personas y obviamente y más cuando las familias son numerosas. O sea, es muy difícil. Por eso nosotros insistimos mucho en los platos más sencillos, no tan elaborados, en comprar cortes de carne que no tienen por qué ser de primera exclusiva, pero sí que sean no tan grasos, y bueno, y las frutas y verduras de estación, por eso hacemos hincapié en eso, como ahora que vamos a tener durazno, bueno, ya se está haciendo un poco el tema, pero hay algunas frutillas, melón, sandía, porque son un poco más económicas que otras frutas que no son de estación, y lo mismo pasa con las verduras. Pero sí, es un problema que
que vivimos. Las harinas han tomado un papel muy importante por su economía, porque son económicas. Exacto. Entonces, es difícil cuando no hay para comer y uno tiene que, bueno, ir buscando las formas para que esa alimentación, por poco que sea, a su vez tenga que ser nutritiva. Y ahí es donde, bueno, yo creo que ahí es justamente donde el profesional tiene que sentarse con esa familia que va a consulta, con ese niño que está, porque a veces está pasado de peso también, tiene un sobrepeso o una obesidad, a veces tenemos niños con bajo peso, porque la desnutrición son las dos caras del peso, tanto el bajo peso como el sobrepeso, como el exceso o el déficit. Entonces, donde nosotros tenemos que sentarnos, y ahí es donde donde está nuestro quehacer de buscarle la solución a esas personas con lo que tienen, tratar de hacerles una alimentación organizarles una alimentación lo más saludable que se pueda. Hay algunos mitos alimenticios que me gustaría ir repasando algunos tópicos para poder de a poquito ir demistificando algunas cosas, si son ciertas o no, de algo que a nivel profesional ustedes manejan, pero sí, también son términos y son mitos que están en la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Por ejemplo, saltarse el desayuno ayuda a bajar de peso. Sí, las personas se creen que, a veces tenemos esa dicotomía, ¿no? Las personas se creen que salteándose tiempos de comida va a disminuir de peso. El tema es que el saltearse a tiempos de comida tenemos varias implicancias en eso. Una es que el cuerpo se prepara para un ayuno que no sabe por cuánto tiempo va a ser ese ayuno. Entonces empieza a reservar las grasas justamente donde no queremos que las reserve. Entonces, bueno, ahí se produce también un aumento de peso. Y después está el que acumulamos apetito. Entonces de repente llegamos al almuerzo con muchísimo apetito, o a veces pasa, no comen nada durante toda la tarde y llegan a la noche con muchísimo apetito, y es la comida que debería ser más liviana porque es la última comida del día y es la que generalmente después de esa vamos a descansar. Para hacer un buen desayuno, sí, no se necesita mucho. Por ejemplo, no es que tenemos que desayunar como reyes. Un desayuno continental, no. No tiene por qué ser un desayuno continental. Lo que sí podemos hacer es tomar un vaso de algún lácteo, que puede ser leche, yogur, lo que le guste a la persona. Puede ser una fruta o puede ser un trozo de pan con dulce o queso. Cualquiera de esas opciones puede ser válida, las tres juntas mucho mejor, pero digo, es algo para que el cuerpo empiece de alguna manera a trabajar y es como darle el combustible al organismo cuando se levantan, porque a veces lo que yo les digo es pensar en cuántas horas venimos de ayuno en la noche, ¿tá? Entonces, si encima le sumamos todo el desayuno y demás, es como que son muchas horas. El desayuno justamente es romper con el ayuno. ¿Para perder peso es necesario ser vegetariano, por ejemplo? No. No, porque el ser vegetariano no implica no comer harinas, por ejemplo, que son los que también nos llevan al aumento de peso. O sea, el vegetariano come harinas, entonces no necesariamente, no, para nada. ¿Qué pasa con el tema calorías? Viste que esa palabra bajo en calorías, ¿no? Ser bajo en calorías, por ejemplo, algo light. Sí. Yo tomo refresco, pero tomo refresco light o como algo bajo en grasa. Sí, esas son las pequeñas trampas de la industria a veces, que el paciente o la persona tiene que estar muy, muy alerta, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, que sea light no significa que sea dietético. Nos pasa con pacientes diabéticos que les pedimos que por favor lean de que sea exento en azúcar, por ejemplo, o esté aprobado por ADU, que es la Asociación de Diabéticos del Uruguay. ¿Por qué? Porque que sea light no significa que sea dietético, ¿tá? Entonces light es bajo en calorías, ¿tá? Pero bueno, bajo en calorías respecto a qué, comparado con qué. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a y de acuerdo a las porciones que uno coma también. Por eso sí, ni que hablar, porque puede ser light, pero me comí todo, claro, y bueno, vamos sumando calorías. El tema del gluten, por ejemplo, que es algo que bueno, sabemos que las personas, por ejemplo, celíacas, que tienen esa patología, deben consumir alimentos libres de gluten. Pero si uno quiere incorporar, digamos, sacar la harina... No está mal, o sea, no. Las harinas
en exceso no son buenas tampoco, y está comprobado. Y bueno, yo creo que, como decíamos, este gran aumento de estas cifras son gran parte y culpa de las harinas, obviamente. Yo creo que es el equilibrio, ¿tá? No puede ser una dieta, una alimentación que sea muy rica en hidratos de carbono, que justamente es el macronutriente que proviene de estos tipos de alimentos. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, digo, yo siempre, las harinas traten de dejarla para que es el desayuno y la merienda, y en medida justa. Uno siempre le dice al paciente, no se lleve a la mesa todo el paquete, llévese la cantidad de galletitas que tiene que comer, si son 2, 3 o 4, no más que eso, porque las harinas son muy adictivas. Nosotros los uruguayos tenemos una adicción tremenda a las harinas, y no nos damos cuenta hasta que a veces las dejamos por las famosas dietas que hacemos o por regímenes o por lo que sea. Y bueno, las personas te relatan, padecen dolores de cabeza, se sienten mal, después se sienten bien de repente porque las van dejando y las cambian por otras, las cambian por harinas integrales también. Es como tener la medida justa, ¿no? El equilibrio es fundamental en todo. Yo siempre digo, no es que esté prohibido, tengamos un equilibrio. Yo creo que a las personas nos gusta más o nos sentimos mejor si nos dicen, podés comer pero medidamente. No, en exceso. Claro, no en exceso, porque el no es como que ya parece que nos tienta más comer. Exacto. Algo de comer en exceso, o mejor dicho, ya que estamos hablando de comer en exceso, se vienen épocas en las cuales uno parece que no come nunca, entonces se viene el fin del mundo y se viene el 23 y el 24 y hay que tener todo, ¿no?, en la mesa, porque si no, Perdón que a esto que te había dicho anterior, que no se malinterprete, que obviamente que hay patologías que sí o sí hay alimentos que no pueden comer, por ejemplo un diabético azúcar, esas cosas. Bueno, sí, las fiestas son todo un tema, porque claro, primero porque comemos alimentos que no son para la época que estamos comiéndolos, o sea, turrones, todos frutos secos, las carnes que a veces elegimos tampoco son para estas épocas, porque acá hace muchísimo calor y las costumbres que adoptamos son de otros países. Tomamos mucho alcohol en verano. Tomamos mucho alcohol en verano, entonces eso hace que nos deshidratemos mucho. Y bueno, ahí obviamente que son las fiestas y uno comparte mediante la comida, porque la comida sociabiliza muchísimo, tiene un rol sociabilizador. Pero bueno, lo que les tratamos de decir es, tratemos que durante el día sea como normal, de que cumplir con la rutina que tenemos, desayunar, almorzar, merendar. No es que no como nada y como a la noche, todo lo que no comí en el día. Y bueno, y a la noche probar de todo lo que haya un poquito. Y bueno, y si se toma alcohol, que sea de una forma medida, que no sea con excesos. Y bueno, porque si no, después tenemos al otro día las consecuencias. Las consecuencias que son digestivas muchas veces también, porque ya te digo, la comida es bastante pesada, que estamos acostumbrados a comer. Y además se vienen épocas en las cuales hay otro factor fundamental, que es la conservación de los alimentos, ¿no? Porque además solemos comer alimentos que en esta época del año que deben de tener una conservación especial, que no se permite la rotura de la cadena de frío, como son los fiambres, los lácteos, ¿no? Porque uno piensa, ¿no?, en eso, que es un factor fundamental también a la hora de la buena alimentación, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, viste que a veces andamos trabajando, levantamos las cosas, vamos al súper, seguimos dando baúl vueltas. Del auto con 40 grados y ahí metemos todo. Y cuando llegamos a casa empezamos a guardar la heladera, pero la cadena de frío ya se rompió. Entonces, a veces lo que aconsejamos, bueno, dejen para el final, si se puede, los mandados, más que nada si vamos a comprar cosas que requieren de refrigeración, porque es muy importante, porque bueno, si no, sí tenemos obviamente que enfermedades que se transmiten por los alimentos, ya sea en este caso, a veces por mala higiene también. Ahora consumimos más alimentos crudos y hay que tener mucha precaución, hay que hacerle un buen lavado llovido bajo el agua, hay que desinfectarlo bien, no necesariamente tiene que, o sea, puede ser con un poquito de jabón y es un buen enjuagado, cosas que tenemos al alcance en casa, pero hay que lavar bien, porque claro, cuando hacemos hervidos, o en invierno que hacemos comidas más cocidas, no es tanto el problema, pero ahora sí no se ven muchas patologías gastrointestinales que son propias de la época, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y por eso, porque también a las altas temperaturas colaboran para que eso pase. Seguro. Hablemos en estos últimos minutos un poquito de lo que es el servicio de alimentación de Comepa. Cuando hablamos de servicio de alimentación, ¿a qué nos referimos?
Sí. ¿Bajo qué el servicio, digamos, Nosotros, bueno, qué servicio tiene ahí? nosotros es un servicio obviamente de alimentación a pacientes que están hospitalizados, que están en internación, y bueno, tratamos siempre de obviamente acompañar todas estas cosas, bueno, al paciente en su momento crítico, que está en un momento de internación, y obviamente alimentarlo con el régimen adecuado cuando pueda alimentarse, obviamente. Y bueno, y siempre tratamos de que el paciente se lleve algo relacionado justo a su patología, siempre le entregamos material, estamos muy atentos a lo que son a lo que es su patología y ayudarlo en eso. Para eso también están las policlínicas, donde se trabaja mucho también con los pacientes. Hay equipos que trabajamos no solamente nutricionistas, sino con otros profesionales de la salud. Hay equipos muy buenos, donde se abordan diferentes patologías, la parte cardiovascular, la parte de las personas con diabetes, la parte de personas oncológicas, y siempre estamos ahí, siempre tenemos una nutricionista presente, y bueno, y obviamente que todo ese servicio que nosotros llevamos a cabo es porque también tenemos funcionarios en la parte de alimentación, ya sea bueno las nutricionistas, y también los funcionarios que están ahí para servir al paciente, los tisaneros, los cocineros, que siempre están para ayudar, los quienes insumen y compran los insumos también para poder organizar todo el servicio. ¿Y el menú, por ejemplo, cómo se elabora? ¿Cuál es digamos, las características que tomamos para hacerlo? Sí, bueno, obviamente cuidando que es un sanatorio, que a veces cuesta un poco entender que es un sanatorio, y obviamente que las comidas son bien saludables, bastante saludables, y bueno, tratamos de que sea siempre así, y lo hacemos por estación, o sea, si bien lo hacemos mensual, o sea, se hace un menú mensual que se va cambiando también de acuerdo a la disponibilidad, de que a veces hay frutas que entran por las frutas de estación, entonces bueno, también estamos constantemente vigilando mucho eso. Y bueno, pero tratamos de hacerlo mensual, pero siempre cuidando la estación del año en la que estamos, ¿no? Claro. Y acompañando eso, porque obviamente que si bien estamos en un sanatorio, hay que mirar todas esas cosas. Imagino que debe haber una coordinación muy importante con todo lo que tiene que ver con el servicio de internación, por llamarle de alguna forma, digo, porque ustedes tienen pacientes internados con distintas patologías. Exacto. Que digamos que requieren determinado tipo de alimentación, algunos pueden comer una cosa, otros algunos no. Algunos no. Sí, algunos no les podemos ofrecer muchas claro, cosas. Claro, seguro. Sí, es un momento muy confortable para el paciente cuando va a la nutricionista, porque es como que la comida siempre se dio por el placer, ¿no? Digo, entonces ese es un momento. Y sí, hay una articulación entre todo lo que es obviamente la parte médica. Claro, porque hay un menú general, me imagino. Exacto. Pero después tiene que haber... Así, después hay de ese menú general, hay variaciones por gusto de los pacientes. Nosotros cuidamos muchísimo eso, siempre estamos pendientes de que lo que el paciente, dentro de lo que puede, que le guste, buscando qué alimentos le gustan, obviamente que siempre de acuerdo al momento que está pasando por su patología, y sí, y después tenemos el menú, ya te digo, el menú general, y después ahí se va desarticulando en menús más simples. Pero sí, siempre tratamos que el plato sea variado, que tenga carnes, que tenga verduras, que tenga algún crudo, hablando del paciente que puede comer de todo, ¿no? Y después, bueno, ahí vamos articulando con aquellos que tengan dietas más restrictivas. Seguro. Y bueno, y eso también depende con la parte médica, que lo que siempre obviamente se hacen las indicaciones, y bueno, y con toda la parte de enfermería que también se trabaja mucho. Claro. Y en cuanto a proveedores, se manejan a nivel local, digamos. Sí, con proveedores nos manejamos todos a nivel local, sí. Sí, se hacen todos los pedidos, se vigila toda la calidad, siempre que ingresa al servicio se vigila la calidad que ingresa, no se han tenido problemas, siempre al ser proveedores locales uno tiene ese acercamiento y ya saben los gustos mismo del departamento, de cómo, porque no es que nos guste de esa forma, sino que nos tenemos que regir por normas sanitarias, o sea, no es poco serio. Seguro. Así que bien. María, yo te agradezco muchísimo estos minutos, esta charla. Ojalá que haya servido para algo, para alguna duda que alguno de los ahí televidentes haya podido tener. Un poco la idea era justamente gracias a esta posibilidad que nos da
Comepa en este espacio de tener cada tanto distintos profesionales de distintas áreas. Bueno, creíamos que este era un buen momento para hablar justamente de este tema. Estamos en una época además donde viste uno durante todo el año va acumulando calorías. Exacto. Y llega septiembre, octubre y ya uno se enloquece. Donde tenemos que usar ropa más liviana, claro, empezamos a... Claro, seguro, a y vernos. hay que ir a la playa, y hay que mostrar. Hay que mostrar y uno, bueno, a veces... Sí, se hace difícil. Se hace difícil, seguro. Sí, Entonces nos entra la locura esa de las dietas y de las cosas. Sí, de las modas. De las modas, y claro, pero tenemos que tener en cuenta que si nos comportáramos bien durante todo el año... No estaríamos en 2 meses queriendo transformar lo que no hicimos. Claro, que a veces se hace imposible. Se hace imposible, hacemos cosas que no debemos, porque hacemos locuras a veces, como le digo a los pacientes, y bueno, y a veces nos resultan bien. Entonces, bueno, yo creo que sí, eso es el equilibrio, sin desesperarse, prestando atención a lo que como, mirar un poquito más las etiquetas, dedicarle ese momento, porque es un momento para mí, para alimentarme bien, para sentirme bien, para estar bien de salud. Y bueno, cuesta un poquito, pero después que uno ya está en eso y el cuerpo mismo te lo va pidiendo una alimentación saludable. Además, después, bueno, no nos olvidemos que la actividad física es muy importante también. Exacto. Digo, uno no va a mentir que solo con la alimentación, no. Se articulan muchos buenos hábitos acá. El tomar agua, o sea, hay muchas cosas que uno puede modificar y ayudar, y bueno, y es prestarle atención a eso. Y bueno, no sería necesario estar en los últimos meses del año corriendo. Perfecto. María, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. María Rotti, del Departamento de Alimentación de Comepa, nos ha estado acompañando hoy, hablando un poquito de esto de la buena alimentación, los buenos hábitos alimenticios. Hacemos la pausa, ya está aquí con nosotros el doctor Pedro Dávila, con él vamos a estar abordando temas, como lo hacemos cada tanto también, jurídicos, así que ya está Pedro aquí con nosotros, luego de la pausa. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099 968 382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. En Copasa Empresas siempre se adaptan a vos. Necesitaba abrir, me contacté, vinieron y me solucionaron el problema. El apoyo financiero que tu empresa necesita está en Copase. Compara Copase con bien. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto
y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales. Policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente. Orientación vocacional para adolescentes. Odontología general. Además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Bien amigos, como lo habíamos prometido, vamos a estar recibiendo, ya está aquí con nosotros, el doctor Pedro Dávila, amigo de esta casa, columnista, que con él hemos venido y seguimos hablando de temas relacionados a todo lo que tiene que ver al ámbito y a la vida jurídica de este país. Y primero nada, buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín Bosco, audiencia, un gusto estar. Como siempre, bueno, a las órdenes. Bueno. Hay un tema que de alguna forma, no sé si es recurrente, pero sí me gustaría poner negro sobre blanco. Respecto, una vez que hablamos en entregas pasadas contigo, sobre el nuevo Código del Proceso Penal. Y allí, de alguna forma u otra, estableció, más allá de los cambios internos hacia la interna, ¿hubo algún cambio también hacia lo que es el proceso, digamos, desde que una persona radica la denuncia, en la forma que la persona tiene que radicar la denuncia, en el proceso que lleva justamente una vez la persona establece la denuncia ante una sede policial, ante la sede judicial? ¿En qué casos realmente se judicializan o llegan a judicializarse ese tipo de denuncias, cuando la gente incluso, uno todavía, más allá de que esto es algo que quizás con el tiempo la gente ha ido perdiendo miedo, pero uno continúa escuchando, ¿qué voy a denunciar? ¿Qué te vas a meter en denunciar si después te tienen para arriba, para abajo y demás? ¿Cómo es, Pedro? Contanos un poquito digamos, bueno, el esquema, digamos, sí, hoy por hoy, respecto a este tema. Yo creo que el esquema de hoy, como la ley previsional, ¿no? Como la nueva ley jubilatoria, precisábamos un cambio. Precisamos un cambio en el nuevo sistema penal porque teníamos un código del proceso penal del año 80. Un código, una ley, la ley 15.982, que bueno, se hizo y se fue haciendo lo que se pudo en el marco de esa ley, pero después, a todas luces y con urgencia, se necesitaba un cambio. Un cambio para lo cual el Uruguay no estaba preparado, ni desde el punto de vista de la mentalidad de la gente, del acervo cultural, ni tampoco desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales para poder hacer andar el funcionamiento de ese nuevo Código de Proceso Penal que fue a partir del 1 de noviembre del 17. ¿Qué fue lo grande del Código? Bueno, creemos que al presente es que, bueno, aquellos procesos donde realmente hay prueba y a veces semiplena prueba, y la gente va presa con semiplena prueba, eso es una cosa que habrá que reverlo en algún momento, ¿no? Sí, lo comentabas justamente. Sí, yo soy muy crítico de eso, y ahí voy a coincidir con la ex fiscal Fossati, que hay causas que van muy rápidas y hay causas que las tiran para el costado. Y hay un artículo, el 100, del nuevo Código de Proceso Penal, que es absolutamente criticable, cuestionable, y que yo creo que afecta las garantías de la gente. ¿Por qué? Porque ese artículo 100 deja en la cabeza del que está investigando
que es el fiscal, investigar o no. Le da cierta facultad para investigar o no. ¿Cómo es esto? Si en el marco de ese artículo hay una serie de tópicos que entiende el fiscal que, bueno, que es un elemento de poca monta, que es una situación, un bien de escaso valor, puede no hacer el trámite correspondiente. Y eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque puede ser algo como este vaso, que tenga un escaso valor, pero sin embargo este vaso resulta que tiene 110 años, porque era de mi abuelo, porque era de mi abuela, porque era de mi bisabuelo, o como un cuchillo que yo tengo, tiene 125 años porque era de mi abuelo. ¿Cuánto vale? No vale nada. Desde el punto de vista económico no vale nada. Entonces, ese tema que dejó a la facultad, la ley, no solamente, no es por un capricho del fiscal. Si yo mañana paso a integrar la fiscalía, tengo esa herramienta también como fiscal que me dice, bueno, acá tengo una serie de tópicos que podés no investigar y pasar a archivarlos sin siquiera citar a nadie. Eso pasa, sigue pasando, pero hay otra cosa que es, me parece a mí más flagrante, que es las grandes demoras que se dan, sobre todo cuando hacemos denuncia por difamación e injuria, por lesiones. Se demora mucho. Por eso digo, ahí la doctora Fossati, creo que ahora Antiller hizo el lanzamiento de su libro, donde allí deja entrever que hay causas que interesan y hay causas que no interesan. Yo creo que cuando está en juego el derecho de un ciudadano y cuando el Estado, en el marco de lo que establece el artículo 7 de la Constitución de la República, 72, transfiere ese poder al fiscal, y recuerdo aquella ley, la 15.365, la ley que regulaba el Ministerio Público y Fiscal, que era muy celosa. ¿Celosa en cuanto a qué? En cuanto a la independencia técnica del fiscal. Que eso a veces, no voy a decir acá en Paysandú, no lo tengo muy claro, pero a nivel de Montevideo vemos que hay muchas cosas que jalan esa situación de la independencia técnica del fiscal, porque vemos que el fiscal está investigando y de buenas a primeras lo apartan de la causa. A ver, yo creo que nunca debió, ni debe, ni deberá perderse ese criterio. Una cosa es la parte administrativa, procedimiento disciplinario que podrá haber o no por alguna situación que pudiera serle imputable al fiscal a quien está investigando, y otra cosa es la interpretación técnica del marco normativo. Y en eso tenemos que ser muy celosos los operadores del derecho, quienes estamos controlando por alguna medida la defensa de un ciudadano. Porque con poquita cosa hoy el ciudadano va preso. Y voy a explicar por qué. Yo recordaba el otro día cuando, se daba un proceso penal del anterior, ¿verdad? De aquel proceso penal que el juez hacía como varios roles. Bueno, eso fue bueno que cambió ese rol, ya el juez no es más el que investiga, el juez lo que hace es, el fiscal le presenta las pruebas y hay por lo menos, primero el juez, un juez de garantía para el procedimiento y después va a estar el juez principal del juicio. Yo recordaba que era más fácil que el abogado defensor llegara al fiscal y al juez, no para torcerle el brazo ni el codo, sino para realmente poder intercambiar sobre qué prueba le pesaba a aquel ciudadano para efectivamente iniciarle un proceso penal, acusarlo y eventualmente involucrarlo en una sentencia. Esa es una parte de la cosa. Y otra parte muy grande es
el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva, y nuestro país ha sido muy celoso desde larga data, a través de la ley 17.797 ratificó el Pacto de San José de Costa Rica. Y el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8, es muy claro. Establece de forma contundente que la prisión de un ciudadano debe ser la última ratio desde el punto de vista legal, doctrinario. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser cuando no haya otra alternativa que yo adopte prisión preventiva o que realmente el juez dé lugar a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque primero hay que investigar, porque primero hay que ir a ver cuál es el cúmulo probatorio con el cual yo cuento para poder pedir la eventual imputación de un ciudadano. Y acá, como dice el dicho, la carreta ha quedado delante de los bueyes. Y explico por qué. Porque ya el tipo, mientras lo está investigando, ya es imputado. Y el legislador le dio esa calificación de imputado. En todo caso, presunto imputado. Entonces yo digo, va a haber que reformar esto, porque lo que me parece a mí, que por un lado el nuevo Código de Proceso Penal quiso ser garantista, está bien, por un lado, de que el proceso investigativo quede exclusivamente en manos de un fiscal y no meta la mano del juez, está muy bien. Pero ni una cosa ni la otra, ni que me pasarme para el otro lado, ni ser demasiado escaso. ¿Por qué? Porque entre comillas, en el impulso de la brutal ferocidad para procesar a una persona, y acá voy a recoger un viejo dicho que tenía el penalista, viejo penalista, el doctor Pese Legalli, académico de la Facultad de la Universidad de la República, que es mejor tener una persona sin prisión preventiva que eventualmente pueda ser culpable que después tenga que yo relevar de la prisión preventiva porque en realidad me cumplió 120, 180 días de prisión preventiva y resulta que el tipo es inocente. ¿Cómo ha pasado? Resulta que el cúmulo de las pruebas, resulta que la mancha de sangre que encontraron en la puerta de la casa y en el arma que se había utilizado para ese asesinato, a esa persona que le encontraron era sangre de oveja y no era sangre humana. ¿Cómo ha pasado? Entonces yo quiero en esto, primero que la gente, el común, ¿no? Que el que está mirando, el ciudadano, el que no opera con el derecho todos los días, que pregunte, que consulte, que la Constitución de la República nunca debe dejarse de lado. Y hay un artículo, el 12, claramente dice que nadie puede ser procesado, nadie puede ser, dice preso, pero por preso lo vincula a detenido, si no es infragante delito o hubiere semiplena prueba de que esa persona cometió efectivamente ese delito. Ahora, Pedro, disculpa que te interrumpa en tu explicación. Generalmente, la prisión preventiva no la dictan cuando hay algún tipo de riesgo de que la persona que está imputada de alguna forma pueda llegar a entorpecer la investigación o pueda llegar a fugarse o pueda llegar a... en ese tipo de casos. Sí, esos tópicos es verdad, pero también son tópicos excesivamente subjetivos. Porque si yo no tengo la persona, el presunto imputado no se acercó más a la víctima, por ejemplo, digo, la víctima, puede ser, no se comunicó más, no tiene un trabajo en la ciudad, no tiene familiares en el exterior, no tiene un contacto que diga, hay elementos probatorios que digo, esta persona no se va a ir. Su mamá
tiene 80 años, acompaña a su mamá, la cuida. Económicamente su mamá depende de él o de ella. Entonces hay ciertos elementos probatorios que me dan a mí la herramienta para decir, se va a sujetar al proceso y no se va a escapar. Y ahí los abogados, defensores tienen la posibilidad a la hora de esa audiencia en la cual de alguna forma se establece o no oponerse a la prisión preventiva. ¿Tienen la posibilidad ustedes, en el caso de ser los defensores del imputado, oponerse a esto? Tenemos y porcentualmente, digo, si se da lugar generalmente o no se da lugar. Bueno, de 10 casos, 2. De 10 casos que se pide prisión preventiva, más o menos, se hace lugar a que no sea prisión preventiva, 2. Nosotros hemos tenido, varias situaciones donde no se pide la prisión. El fiscal siempre pide la prisión preventiva. Siempre. Sabiendo que tenemos como prisión preventiva la última ratio. Entonces, por supuesto que tenemos las herramientas. Hay convenciones ratificadas por Uruguay. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, como dije. Hay un sinnúmero de declaraciones y convenciones donde esas herramientas nos permiten decir, bueno, la situación de esta persona me hace presumir, explicándolo al juez y al fiscal, me hace presumir que no se va a sustraer a la sujeción de la justicia. Por eso yo le pido que se releve, que no se le otorgue la prisión preventiva, porque si después tengo que ir para atrás, nunca voy a reparar el daño que eventualmente se hubiera ocasionado. Eso por un lado. Por otro lado, lo bueno del código. Hay cosas lo bueno del código. Que al menos en aquellas situaciones que han resultado probadas, no se va a tener a partir del código, se tiene en menos proporción, o no se tiene, gente que esté detenida sin sentencia. Eso es beneficioso del código. También hay otro aspecto que es, no sé si cuestionable, pero sí que genera la duda, cuando hay una prueba que es media arrancada, diría entre comillas, ¿no? A veces acceder a los acuerdos, sea reparatorio o un proceso abreviado, también a uno le queda la sensación como defensor que hay que aceitar ese tema y que no está bueno siempre aceptar el proceso abreviado. El reparatorio puede ser más viable, más allanable y más atendible porque puede ser, se da en los temas de accidentes de tránsito y algunas otras situaciones particulares. Pero en el proceso abreviado, y en todo caso, va a ir como también, la ley no lo dice, pero el mismo juez que interviene en la formalización también interviene en el proceso abreviado, y ahí, no sé, yo como defensor no tengo o no me da la suficiente garantía que merece un ciudadano, tomando en consideración que hay que separar. Por un lado está el juez de la formalización y por otro lado está el juez, o debería estar el juez, de la otra etapa que es la iniciación del juicio o la completitud llegando a un proceso o a un acuerdo. Cuando hablamos de juicio abreviado, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es el acuerdo de ese juicio abreviado? ¿Cómo se da en la práctica, digamos? La práctica se hace en la misma audiencia de formalización, en la misma instancia de formalización. Si hay elementos probatorios contundentes y suficientes de que, por ejemplo, mi cliente el fiscal podría pedir una pena de 8 años o de 6 años, y yo puedo, en un proceso abreviado, conseguir una pena de 2 años o de 3, bueno, ahí hay que medirlo en base al cúmulo probatorio, claro, ¿verdad? Pero tampoco voy a tener todas las pruebas porque todavía no ingresamos al juicio, claro, es previo al juicio. Claro. O sea,
el Es proceso recién abreviado recién el inicio. A ver, previo al juicio. para que quede un poco claro, digamos, la formalización viene a ser el inicio del proceso investigativo en sí, digamos, ¿no? Efectivamente. Es Digo, muy complejo, pero es así. Claro. Es antes del inicio del proceso investigativo. Claro. Porque la O sea, gente, perdón, que interrumpa, porque es un tema que generalmente lo tratamos cuando surgen hechos de impacto social, ¿no? Un homicidio, ¿no? Hechos así. Y se cumple la audiencia de formalización y por ahí sale, bueno, fulano de tal fue formalizado, imputado, y se le dio 180 días de prisión preventiva. Inmediatamente la gente dice, pero 180 días nada más para... Claro. ¿No? A ver, convengamos, el juicio de formalización se lleva a cabo, aparte esa formalización se debe dar con un máximo, o sea, el fiscal tiene 48, no, digo, para la formalización, sí, lo previo, sí. Lo previo son 48 horas y, Sí. y una prórroga Como más que máximo, puede, sí. que puede pedir. Sí, ¿no? como máximo. Y allí se hace la audiencia de formalización, y en esa misma audiencia, allí, si hay pruebas muy contundentes de que el imputado sea realmente responsable del hecho, ahí entonces el abogado defensor, ¿quién propone el juicio abreviado? ¿El abogado defensor lo propone? Entre las dos, o sea, entre el fiscal y el planteo entre el fiscal y el Ajá. abogado defensor. Sí. También, por supuesto, que con el control correspondiente del juez. Claro. Ahora, en cuanto a la prisión preventiva, es verdad, porque la gente, el común de las personas dice, sí, pero mirá, la mató y le dieron 180 días. No, hay que aclarar. Claro. Los 180 días es para continuar recogiendo el cúmulo probatorio, donde el fiscal además podrá pedir una prórroga de esa detención preventiva. ¿Hasta cuánto es la prórroga? Para hacer el juicio. Puede pedir una prórroga por 90, por 120 días más, tomando en cuenta que en el término de un año como máximo el fiscal tiene que solicitar, ¿verdad?, el juicio. Exacto. Entonces, hay casos, por supuesto, que notoriamente hay casos que uno dice, bueno, sí, la mató. Es decir, las pruebas, o lo mató, si las pruebas son contundentes, opera la prisión preventiva, aplica, no hay ninguna duda, naturalmente. Ahora, no quiere decir, para que la gente entienda, que solamente va a estar Sí, claro. 180 días preso o Sí, sí. detenido, Sí. o privado de libertad, como dijera, persona privada de libertad. No, porque después la sentencia dirá, serán 8 años, serán 10, serán 12, habrá que ver los agravantes, habrá que ver los atenuantes. Y lo de juicio abreviado, Pedro, perdón. Hoy te estoy interrumpiendo demasiado. Pero, Perfecto. Lo de juicio abreviado, si bien es un acuerdo de partes, digamos, el juez puede decir, no hago lugar al juicio abreviado. Porque, a ver, porque uno puede decir, bueno, si el fiscal pidió 8 años, como decías vos, y sí, los abogados se arreglan entre ellos, y como si hacemos un juicio abreviado, en vez de 8 le damos 2 o 3 años, sale beneficiado el imputado, da como una perspicacia dentro de... Justamente el juez tiene, por supuesto, en el marco de esa audiencia, tiene el control, porque hay mínimos y hay máximos. Vamos a suponer un hurto con penetración domiciliaria, es con prisión, no es carcelable. ¿Por qué? Salvo situaciones excepcionales, porque la ley lo dice claramente. Claro. Es decir, si yo ingreso a tu casa de noche, no soy amigo tuyo, no fui a buscar nada, no me llamaste, no fui de visita. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es un hurto con penetración en fundo ajeno. Y por lo tanto, el juez va a tener que decir, bueno, sí, el mínimo 2 años, por ejemplo. Claro. Entonces, el juez tiene allí un pivot fundamental, un control, a los efectos de, por supuesto, también tiene el marco regulatorio de su responsabilidad funcional, ¿verdad?, del control. Entonces, en este marco hay mucha cosa. Sí. ¿Verdad? Hay mucha cosa. Pero lo cierto es que cuando hay situaciones claras,
flagrantes y graves, la prisión preventiva es a los efectos de completar Sí, claro. el trámite del juicio. Después, no es para que la gente entienda, que no se alerten ni alteren, porque digan, no, son 180 días. No son 180 días. Si hay un homicidio, seguramente, y es simple, por lo mínimo 8 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene varias aristas el nuevo código. Como por ejemplo también, lo que tiene y que se usa muy poco es el presunto implicado tiene el derecho de estar asistido con un abogado desde que está detenido en la comisaría. Claro. Y la gente no lo usa eso, lo puede usar. Puede usar, úselo. Contrate a los abogados para ir, porque así tiene garantía. Todos tienen garantía. O sea, tiene garantía el presunto implicado, tiene garantía el accionar policial y también la fiscalía, porque hay un control desde el principio. Claro. O sea, entonces, a mí me vienen a detener por la presunta comisión de cualquier delito. Yo al momento que a mí me viene a detener ya tengo derecho a tener junto a mí un abogado. Eso es una virtud importante del código. Así como decimos que el código tiene falencias, que habrá que corregirla, va a haber que ser por una ley, por supuesto, tiene esa virtud de poder controlar todo el proceso, o sea, investigativo, el de la parte administrativa de la policía, ¿verdad? Hasta el seguimiento en el fiscal. Es decir, y a propósito, sea un menor o sea un mayor. El otro día me llamó una señora que citaron al hijo. ¿Va a ir solo? No, señora, va a ir con usted y con el abogado si usted quiere. ¿Por qué? Porque usted es la representante legal, no va a ir solo a declarar. Ningún menor va a ir a declarar solo. O va a ir con el representante legal, que es su padre, madre, tutor o curador, o va a ir con el abogado. No va a ir solo, no debe ir solo, no tiene que ir solo. Es obligación ir con un representante legal para garantía de todos. Claro, está buenísimo esto. Ya estamos en los minutitos finales. Pedro, si a mí me detienen, la primera detención a la comisaría, a la seccional policial, interrogatorio por parte de los efectivos policiales, yo ahí me puedo negar a declarar. Sí. Como me puedo negar a declarar ante la fiscal cuando me cite. Yo puedo dar una versión si yo no me niego a declarar, pero declaro, no sé, les hago una historia ahí a los efectivos policiales. Eso que yo declaro en sede policial, ¿qué consecuencias después tiene a nivel de fiscalía o a nivel del juicio? ¿Tiene alguna...? Bueno, esa declaración se va a contrastar con las pruebas que haya, ¿verdad? La persona puede, como tú bien decís, puede no declarar, puede declarar con el abogado defensor, puede decir su versión de los hechos como fueron, puede decir su versión en la comisaría y después rectifica, ratifica o cambia o agrega en la fiscalía, de acuerdo a lo que... También, cuando la persona es detenida, tiene que preguntar de qué que lo están acusando. ¿De qué me acusan? Es un derecho que tiene la persona. Hoy en Uruguay es así. Y el código, yo creo que en eso fue un poco sabio, ¿verdad? Pero no hay que desvirtuar el código. ¿Y por qué digo esto? Porque andan por ahí en la vuelta, en los escritorios de la Fiscalía, cartillas administrativas que se generaron en el devenir del tiempo a partir del 1 de noviembre del 17, donde esas cartillas de procedimiento interno de la Fiscalía, en algunos casos no sé si está realmente acompasada a lo que dice la ley. Las cartillas de procedimentales no son la ley. Hay que regirse en estricto sentido por la ley. Entonces yo digo que en este marcos procedimental nuevo la gente tiene que preguntar. Preguntar y asesorarse. Sí, efectivamente. Y para asesoramiento, ahí, como siempre, tenemos el escritorio del estudio jurídico de Pedro. Vamos a recordar la dirección, Pedro, y fundamentalmente los números de teléfonos en los cuales la gente se puede comunicar o agendarse para una consulta. Montecasero 908, Martín Bosco, 472-39-412, o concurren a Montecasero. ¿Qué horario?
de lunes a viernes de 9:30 en adelante, todo el día hasta las 5 de la tarde. Pueden llamar, pueden preguntar. Cualquier tipo o reserva por WhatsApp 099 72 10 40. Reserva la hora, con mucho gusto lo vamos a atender. Cualquier tipo de duda que usted tenga, por ahí dicen, mira, tengo un problema y no sé si este tema da para tener un abogado o cómo puedo encaminar. Bueno, vaya y consulte, porque nunca está de más, ¿no? Nunca está de más el asesoramiento, obviamente. Y antes de firmar cualquier cosa, claro, estamos a disposición. Pedro, ha sido un placer, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias, Dios mediante siempre, muy amable. Hacemos la pausa y ya seguimos. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Mamá, falta un día menos para Navidad. Es así, cada día que pasa nos acercamos más a la Navidad. Sí, mamá, quiero que ya se lleve Papá Noel. Nos aprontamos para la Navidad. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723 9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Para que estas fiestas sean muy especiales, pasa por Copase. Llévate 200.000 pesos hasta en 47 cuotas o 74.000 pesos en 24 cuotas de 4.974 pesos. Acordate que podés solicitar todas nuestras promociones por el 092-838-235. Compará. Copase te conviene. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo, con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099 968 382. Paysandú se vio conmovido en estas últimas horas por la muerte de Noah.
una bebé de 1 mes y 23 días, que sufrió un quebranto de salud importante estando en el interior profundo, en Ceballos, distante 90 y pico de kilómetros de la capital. Hoy habló María Lima, la mamá de Noah, desde el dolor transformado para desnudar o para reafirmar una triste realidad que en materia de salud vive la gente del interior y del interior profundo, como lo es Pueblo Ceballos, y seguramente una realidad que viven otras pequeñas localidades tanto y tan distantes de nuestra ciudad capital como en el resto del país. Una triste realidad que tiene que ver con la asistencia en urgencia en ese momento en el cual se precisa de la asistencia urgente ante determinados hechos que se dan, en este caso puntual, con esta pequeña, pero que sin lugar a dudas cuántos habrá que suceden a diario en todo el país y que por allí no toman la trascendencia que tomó este caso. María, en primera persona, no solamente nos cuenta esos momentos vividos de angustia, sino que también reafirma precisamente esta falencia que hoy nos encuentra a gran parte de los uruguayos en materia de la asistencia de salud en la emergencia. Estábamos acostada con mi abuela y estaba muy calor, salimos para afuera, nos sentamos y eran las 2:40 y mi hija empezó a respirar mal y la dejé en los brazos de mi abuela mientras apuntaba el bolso para llamar a mi madre y llamar al 911 a alguien que llegara rápido. Un vecino que estaba con nosotros allí, que justo había llegado a ayudarnos a darle comer a las gallinas y a los animales, salió corriendo a buscar a otra vecina que tiene varios hijos. Y entre la señora que tiene varios hijos y mi abuela tratamos de hacer que la niña respondiera hasta que llegara el móvil policial, la ambulancia, lo que fuera. Y hasta, vamos a decir, tratamos todo el tiempo de estar derrimándola hasta que llegó la policía, llamamos varias veces al 911, nos prometían que venía una ambulancia en camino equipada para atenderla. Y la policía hizo todo lo que pudo, o sea, hizo kilómetros, vamos a decir, de Gallinal hasta Pueblo Ceballos. Salió a encontrar la ambulancia que no llegaba nunca, que venía cerca de Gualeguay, y traté de hacer lo que pude, ¿verdad? Y llamé varias veces al 911, traté de reanimarla, y no tengo palabras porque hace tiempo que venimos pidiendo en el pueblo que haya un enfermero, que haya un doctor, o que haya un equipo para poder atenderla, o que capaciten a alguien del pueblo, ¿verdad?, para poder atender a la gente enferma de allí, porque ya no es el primer caso. Hoy fue mi hija, pero ya habían habido casos anteriores que eran mayores, como decían, ya han vivido la vida, pero a mi hija nadie la pudo salvar. Yo vine con los brazos llenos y me voy con los brazos vacíos, sinceramente. Yo no puedo creer lo que está pasando. Noah nació de 36 semanas, sí, en Rivera. Sí. ¿Ella salió con algún diagnóstico cuando le dieron el alta? Hacía muy poco que le habían dado el alta. Sí, el día 26 de octubre le dieron el alta. Ella fue atendida por la doctora Broco allí en sala de nursery y no le dieron ninguna recomendación a no ser marcado el pediatra en la sala de Santa Isabel. Y yo preguntaba y todo el tiempo estuve preguntando si le iban a dar un tratamiento especial porque ella había estado con oxígeno ahí adentro. Y se le notaba la agitación cuando ella comía. Y ellos decían que estaba bien, pero en sí estaban tratando de vaciar el hospital porque estaban llegando más gente a tener familia. Y ella estuvo 6 días en sala y le dieron el alta sin ninguna recomendación para seguir después, solamente un pediatra. Un día antes de venirte para Paysandú, que te tuviste que venir porque un hermano tuyo había tenido un accidente, un día antes había tenido control con la pediatra. Ella tiene los controles al día, las vacunas al día. Sí, ella tuvo el día viernes pediatra con la doctora en Santa Isabel. Yo le pregunté a ella si podía viajar porque mi hermano había tenido un accidente y me dijo que sí, que estaba en condiciones de viajar, solo que una vez a la semana fuera a una policlínica de barrio y la pesara.
Y cuando también fui a la policlínica de barrio, acá en Artigas, y no me la quisieron pesar sin una orden. Y creo que pesar a un niño, un bebé, es como irse a tomar la presión. Creo que no necesitas ninguna orden y no la quisieron pesar. Y también ella bajó de peso, como también habían dicho que estaba delgadita, ella bajó de peso, pero fue en Rivera, porque no había leche en el hospital de Rivera, y ella estaba solamente a pecho, y mi pecho no la alimentaba muy bien, y ella necesitaba leche. Y se había recuperado, se venía recuperando, me decías. Se venía recuperando, como no quisieron pesarla en la policlínica, la pesamos acá en el almacén de casa, y la niña estaba pesando 200 gramos más en 2 semanas que estaba acá ya. Y venía recuperándose lindo, ella comía bien, hasta la última hora el último video que yo mostré a la policía, que le mostré a Ace, ella 1 hora antes había comido, había hecho provecho, no era que estaba ahogada, le estaba faltando el aire. Y cuando la doctora le dio el alta, ya sabía que tenía problemas para respirar. Ellos ya sabían en nursery, donde la atendían, que ella tenía problemas de respiración. Por tener familias ahí en Ceballos y un poco también por el trabajo de tu madre ahí en la zona quizás también, ustedes ya conocen cómo es el sistema y de hecho te habías ido preparada, digamos, ¿no? Con medicación, con la alimentación, como para estar esos días así en Ceballos. Te habías ido preparada, digamos, ¿no? Sí, me había ido preparada había pedido Dolex, que se le llama, que es para la fiebre de los niños, llevamos gotita, que es para los gases de los bebés. Estábamos preparados como si ella en el momento, no iban a ser muchos días igual, ella había ido a visitar a la bisabuela, porque no podía viajar mi abuela para acá, porque es muy viejita, vamos a decir, mucho del pueblo no sale, porque es un sacrificio sacarla en auto con esa calle horrible y encima de la ruta. Y habíamos ido preparados con todo, con la leche para la semana, con todo, vamos a decir. Y no pensamos que iba a pasar esto, no. Sinceramente, si supiéramos que estaba mal, no íbamos a viajar ahí, porque ya sabemos que en el pueblo no hay recursos para poder atender ni un anciano, ni una persona que se accidenta, nada, no hay recursos. Y quizás ahí está el punto de inflexión en esto. Como vos decías hoy, lamentablemente este momento tan duro les toca vivir a ustedes, pero como decías, ya ha sucedido también con otras personas, y quizás el punto de inflexión es ese, la distancia, la falta de servicios que puedan atender una urgencia como la de ustedes. Quizás que allí está un poco también el mensaje y el reclamo, ¿no?, en estos momentos. Sí, no es desde ahora. Yo en el pueblo, yo volví hace 3 años ya, yo estaba en el pueblo, yo estaba viviendo en el pueblo y me tuve que ir por mis hijos a Rivera de vuelta. Y en esos 3 años ya había fallecido entre 3 y 4 personas. Y no había recursos para reanimar a las personas, si no era un vecino que se lo llevaba hasta la ruta hasta encontrar un policía, no hay, o era la misma jefatura que mandaba la camioneta para poder sacarlo, y todo el tiempo te decían sí porque va un enfermero, porque no solo en mi caso, sino que también pasaba que decían que venía un enfermero en la ambulancia y no venía nadie. Mismo tenía que ir acompañado por otro vecino para que fueran reanimando la persona, o un policía se tuvo muchas veces que venir con la gente para poder reanimar a la gente, porque no hay solamente el chofer, y necesitamos un recurso dentro del pueblo o cercano al pueblo, un doctor, un enfermero, o que capaciten a alguien de allí del pueblo para que pueda hacer reanimación, que capaciten, que esto ahora, como digo, tuvo que pasar esto para que realmente se pongan las pilas, porque no solo eso, fueron a buscar a mi abuela porque pensaron que le podía pasar algo, porque ella estuvo con la bisnieta hasta lo último, que estaba mal, que ya no estaba respirando mal. Fuimos a buscar a mi abuela y las cañadas se llenaron, no había forma de pasar, y mi abuela, que no sabíamos si le iba a pasar algo, si no, y no había forma de ir a buscar a la mujer, y se tuvo que quedar en la casa de un vecino, se tuvo que quedar con gente porque no sabíamos, es una mujer de 87 años, no sabemos qué le podía llegar a haber pasado y no había forma de pasar. Mi padrastro se hizo enseguida que llegó la bebé acá, él fue al pueblo, la fue a buscar y no hubo forma de pasar, y la persona que la fue a ayudar, que es la muchacha del almacén, tampoco tuvo forma de cruzarla porque se llenaron las cañadas. Era impresionante de lleno, o sea, estamos pidiendo al pueblo no solo recursos para que haya médicos ahí, sino que también arregle las calles para poder salir en una emergencia así. Porque si estás como, ¿cuántos días estuvo lloviendo? Y si te pasa una emergencia de esa, ¿cómo salís? Y nosotros fuimos por eso mismo, porque había parado la lluvia, porque había bajado el agua de las cañadas, porque si no tampoco íbamos. O sea, necesitamos un montón de recursos que venimos pidiendo hace años en el pueblo. Yo de los 15 años que ando a la vuelta del pueblo,
y me crié prácticamente ahí porque mi abuela nació ahí, mis tíos nacieron ahí. Y venimos pidiendo recursos hace tiempo, sabemos que están haciendo lo que pueden por todos lados, pero que no esperen llegar a la política para hacer algo. Llegan los años de elecciones y quieren hacer todo juntos. No, necesitamos antes del tiempo de elecciones porque la gente muere todos los días. A la gente le pasa cosas todos los días. No es cuando está por llegar la política y todos quieren hacer campaña y van todos, no es así. Porque una vida no es una campaña política. El que habló hoy también sobre este tema fue el presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani. Cipriani, entre otras cosas, dijo que se actuó de buena manera en este caso y que lamentablemente, escuche bien, son realidades que ocurren y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo en el interior del país por un tema de distancias. Escuchá a Cipriani. Y tengo información de primera plana por los equipos de dirección. Era una paciente prematura que tenía estados, por ejemplo, como otras patologías asociadas, como también un estado de desnutrición crónica, en el cual tuvo un inconveniente que fue trasladada hacia el centro de salud. Esas localidades del interior, si no me equivoco es Pueblo Ceballos, nosotros tenemos una ambulancia de traslado común en ACE a 20 kilómetros de allí, que fue la que realizó el traslado, y lo cual comparto el criterio que tuvo la médica que lo indica en la ambulancia esa, en el sentido que es la más rápida en llegar. Desgraciadamente, por las condiciones del resto de la patología, tuvo un desenlace. Lo que sí son realidades que ocurren y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo en el interior del país debido a las distancias. ¿Cuando llegó la ambulancia todavía estaba con vida? Sí, fue a nivel del hospital, el fallecimiento. Son procedimientos que se cumplió todas las pautas. Siempre esos lugares tienen ambulancia de traslado común, el hospital tiene ambulancia de traslado especializado, pero esto es sentido común y acá hay que actuar como buen padre de familia. Mientras la ambulancia del hospital sale para levantar a la niña, hacer los 93 kilómetros y volver, hubiera demorado muchísimo más que si la ambulancia salía, la ambulancia de traslado común, o sea que no vemos alteración. Igualmente se está investigando hasta para tener mejores resultados. Nosotros cada caso de fallecimiento se estudian con las comisiones de seguridad del paciente, que eso se hace para ver punto por punto si hubo algún tipo de falla en el sistema, con el objetivo principal de corregir si lo existió. A primera impresión de lo que uno se enteró y de lo que yo ya estuve llamando a los profesionales de la zona, se actuó de buena manera. ¿De qué sirve tener ambulancias si no van con personal médico? Sirve de mucho. Y mira, no es como un Uber, no es como un Uber y es como mucho. Tú tenés que razonar que una ambulancia especializada lleva equipo de médico, de chofer y de enfermero, en el cual el médico está capacitado para la emergencia, en el cual hay un número finito. Uruguay es el país de la región, y me atrevo a decirte que capaz que del mundo, en el que tiene mayor número de ambulancias especializadas por habitante y por distribución. Obviamente uno no puede tener una ambulancia especializada en cada localidad rural del país porque en primer lugar no hay médico para llevarlo a cabo y lo otro sería un costo que es prácticamente imposible soportar para cualquier estado, no solo para el gobierno uruguayo. Y eso no. Esto no es un tema de sensacionalismo y no es que esté expuesta. El sistema de salud así en el Uruguay está bien desarrollado. Y este sistema que tenemos nosotros, que en Pueblo Ceballos exista ambulancia, exista policlínica, es un beneficio que, ejemplo, no existe de repente en países de la región. O sea que el sistema de salud, eso tuvieras que averiguar cómo se organiza la salud según el número de población y de habitantes y te vas a dar cuenta que esta es la manera correcta. Y sí, actuamos y en cada uno de estos lugares, justamente cuando uno estudia, estaba todo lo que tiene que tener. Pero la bebita llegó muerta al hospital de Paysandú sin haber recibido ningún tipo de atención. No, recibió atención, fue trasladada en una ambulancia. Fue trasladada en una ambulancia que solamente tenía un chofer. Cipriani no recibió atención médica. Discúlpeme. ¿Qué atención médica recibió la bebé que llegó muerta al hospital? Bueno, ahora cuando tengamos nosotros el resultado... Bueno, ya te respondí anterior. Es la misma respuesta que acabo de dar. Es razonable porque así se tiene que organizar la salud. Y esa es la manera que se organizó previamente
y se va a seguir organizando, porque en cada localidad del interior, te lo vuelvo a repetir, si tú conocieras las localidades de repente del interior, de repente no tenés noción de cómo se maneja, pero te vas a dar cuenta que es imposible montar estructuras especializadas y hospitales en cada una de las localidades. Por eso hay rutas de coberturas, hay rutas de cobertura. Las ambulancias sirven. Ambulancias especializadas que son para atender situaciones de urgencia y emergencia. Y a la vez hay ambulancias de traslado común que sirven para trasladar en mejor manera y más segura a un paciente. Y acá lo que se hizo es, en las localidades del interior, pudimos poner ambulancias en cada una de las localidades para que los pacientes viajen más seguros, acostados en una camilla y sí con chofer. Y a veces se los completa con un tema de enfermería, pero eso es así es como se maneja y como se distribuye el tema de la salud en cada una de las localidades. No tenés un canal de televisión en cada uno de los pueblos del interior, no hay periodistas en cada uno de los locales del interior, porque son poblaciones, no es lo mismo, pero son poblaciones pequeñas que así se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país. Y ACE tiene, y no solo por lo nuestro, 900 puntos de atención en la cual podemos estar presentes con atención médica y de enfermería en cada una de esas localidades, siendo población chica y siendo población grande. Y de esa manera se salvan muchas vidas y eso es la posibilidad que el país tiene de cómo puede resolver la situación, porque no hay otra posibilidad de poderla resolver. Y esto es algo que el Uruguay lo viene haciendo, no solo desde ahora, sino de hace muchísimas décadas atrás, que se ha distribuido. ACE está presente desde hace muchísimos años y muchísimas décadas en lugares del interior. Cada gobierno ha ido incorporando, nosotros incorporamos policlínicas también en puntos del interior y con rondas rurales, que por suerte eso permite en la gente que vive en el interior, ¿verdad? Y que vive sobre todo en los medios rurales, el poder acceder a estar. Otro problema que existe también con las localidades rurales es la instalación de médicos. Hay médicos que no se instala personal de medicina para poder trabajar. ACE tiene 36 médicos rurales en el cual vienen trabajando de una manera correcta. Hay una sociedad, Sumaruy, podrías también consultar con ellos de cómo se trabaja, y siempre tenemos ese inconveniente, que es la radicación de médicos, no en el interior esto específicamente, esto es en el interior profundo del medio rural, donde hay muy poca dotación de gente y un médico que va ahí obviamente tiene que instalarse en la localidad, estar. Por eso que se realizan las rondas rurales, así se organiza la salud. Ay, Cipriani. No, ¿por qué se enoja Cipriani? ¿Por qué se enoja Cipriani como se enojó con la colega de Canal 12 que estaba haciéndole preguntas realmente sensatas y de sentido común? Lo que queda claro acá, según lo que dijo Cipriani, es que estamos bárbaros. Como país estamos bárbaros. Así el sistema de salud está bárbaro. O sea, seguimos teniendo uruguayos que tienen acceso a la salud de primera y otros uruguayos del interior profundo, que como dijo Cipriani, son realidades que ocurren y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo en el interior del país por un tema de distancias. Porque así parece que el sistema de salud funciona perfecto. Porque Uruguay tiene que jactarse de que tiene el mayor número de ambulancias especializadas por población. Pero no nos olvidemos que la mayor parte de la población está concentrada en la capital del país, allá en el sur. Después el resto, claro, seguramente no existe. Usted tiene que razonar, le decía a la periodista. Por ahí Cipriani decía que Ceballos, que seguramente tenía que conocer un poco más del interior. Bueno, de hecho, Cipriani Ceballos no tiene policlínica, no tiene ambulancia. De hecho, la ambulancia que fue a Ceballos estaba a 30 y pico de kilómetros, que era la ambulancia más cerca que se pudo coordinar. Entonces, con esto, a mí me queda la sensación, según lo que dice el propio presidente de ACE, que estamos bárbaros. Como buen padre de familia, le digo Cipriani. Y así estamos. Así está la salud del país.
Así está la salud del país. Sobre todo, la de aquellos más desprotegidos. ¿Que quiénes son? Y son esta gente que vive en el interior profundo. En el interior profundo. Aquí no está en cuestión, ni se cuestiona si la actuación fue buena o fue mala. Se actuó con lo que se tenía, eso es evidente, eso es evidente. Ahora, lo que se tenía es muy poco, y allí hay que trabajar. Cipriani tiene razón, no vamos a pretender de tener una unidad especializada en cada pueblo del interior, ni del interior profundo, ni mucho menos. Pero tampoco podemos depender de que esas unidades especializadas estén a 90 y pico de kilómetros, 100 de los puntos más alejados de las ciudades capitales, porque va a pasar esto una y otra vez. ¿Y qué tenemos que seguir? Simplemente lamentándonos. Y que cada vez que haya un caso nuevo, una nueva NOA que lamentablemente pierda la vida, como así puede haber perdido la vida cualquier otra persona, recién ahí todo el espectro político y se reúnen como se reunieron ayer y que sí, que el compromiso, que para cambiar los protocolos y demás. ¿Saben qué va a quedar la reunión de ayer? En nada. ¿Saben qué va a quedar la reunión de ayer que hubo? En nada. Catarsis, pasarse un poco de facturas unos a otros y en más nada. Y en más nada. Algunas manifestaciones y algunas expresiones de Cipriani me parecen bastante desacertadas y fuera de lugar, me parece. En tanto seguimos siendo un país en el cual nos peleamos por tantas otras cosas y tenemos prioridades por tantas otras y seguimos sin atender lo más importante, que es, en este caso, la salud de los que menos tienen y los que menos pueden, y los que menos acceso pueden tener no al sistema de salud, porque, a ver, coincido con Cipriani en que hoy la salud llega a todo el país, con las rondas médicas y demás, pero el tema está en estos casos puntuales, en los casos de emergencia. No cuando uno necesita un especialista y poder ser visto por un médico de medicina general o hoy con la telemedicina. El tema está en estos casos, en los casos donde se necesita la acción urgente. No cuando uno necesita un médico para una revisión general o puntualmente. Aquí está el asunto, aquí está el problema. Señores, nos vamos. 7 días tan solo nos separan de un nuevo encuentro. El próximo jueves a las 20:30 nos estaremos reencontrando con una nueva entrega de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4. Gracias, buena semana para todos.